Una bola para demolición B, aquí la tenemos, de 60 kilogramos. Está unida a un cable de acero AB de 15 metros de largo. Ese es el radio de curvatura, 15 metros. Y oscila en el arco vertical que se indica en la figura. Acá está oscilando. Determine la tensión en el cable en la parte superior C de la oscilación. Es decir, aquí es la parte superior de la oscilación, que quiere decir que sube hasta aquí y aquí por un instante se detiene para ir para el otro lado. Y luego en la parte inferior D, esta es la parte inferior de la oscilación, el punto más bajo, donde la rapidez de B, es decir, aquí en el punto D, la rapidez de la bola es 4.2 metros sobre segundo. Bien, entonces el radio de curvatura es de 15 metros. Aquí le ponemos un ángulo θ, que es 20 grados, pero vamos a trabajar de forma genérica porque este es un problema clásico. Entonces aislamos aquí, en la parte superior de la oscilación, aislamos la bola de demolición. Como hemos hecho un corte imaginario, aquí aparece la tensión en la ubicación C y también aparece el peso, masa por gravedad. Luego aquí el peso masa por gravedad va a tener una componente aquí hacia el centro, que va a ser la componente normal, y una componente tangencial a la trayectoria de la oscilación. Entonces aquí prolongamos este radio lo prolongamos para que haya una componente en la dirección normal, es decir, en la dirección al centro de curvatura. Entonces, como esta línea es colineal al radio y el radio con la vertical hace un ángulo θ, aquí también el radio con la vertical, mg es vertical, hace un ángulo θ. Y luego la componente tangencial. Entonces la componente normal va a ser mg coseno de θ y aquí va a ser mg por el seno de θ. Aquí vamos a colocar mg por el coseno de θ. Y de esa manera se va mg y solamente quedan las componentes. Entonces, como habíamos definido, los ejes van a ser tangencial y normal. El eje tangencial es, bueno, el nombre lo indica, tangencial a la trayectoria circular. Entonces aquí le ponemos el eje tangencial en el sentido del movimiento y hacia el centro de curvatura, que es aquí el punto A, es el eje normal. En el punto C hacemos que la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial es igual a masa por aceleración tangencial. El positivo es tangente y en el sentido del movimiento. Entonces, la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial, lo vemos en el gráfico, en el eje T solamente hay una fuerza, que es mg por seno de θ, es igual a m masa por aceleración tangencial. Se va m y me queda que aceleración tangencial es igual a g por seno de θ. Aceleración tangencial es igual a g por seno de θ. Entonces, en el punto C, ¿qué ocurre en el punto C? En el punto C ocurre que la velocidad es igual a 0, porque dice el problema que C es el punto más alto de la oscilación. Entonces, es el punto máximo, el más alto, donde ahí se detiene por un instante y luego va hacia el otro lado, la bola de demolición. Entonces, la velocidad es 0. ¿Qué implica que la velocidad es 0? Implica que la aceleración normal, que es v cuadrado sobre ρ, ¿a qué es igual? También es igual a 0. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en la dirección normal es igual a masa por aceleración normal. Entonces en la dirección normal tenemos dos fuerzas, tenemos la tensión positiva porque se dirige hacia el centro de curvatura
Y también tenemos mg coseno de tita. mg coseno de tita negativo es igual a masa por aceleración normal, pero aceleración normal es 0, entonces aquí va a ser el producto 0. Entonces vamos a tener que la tensión en C es mg coseno de tita. Lo único que hay que hacer aquí es reemplazar. La tensión en C es M, 60 kilogramos, por G, 9.81 por coseno de tita. ¿Cuánto vale tita? 20. Entonces la tensión en C es 553 newton. Ahora, en la parte inferior de la oscilación, que es acá el punto D, también aislamos y como consecuencia del corte imaginario va a aparecer la tensión en el punto D y también, por supuesto, el peso, masa por gravedad. Hay una dirección T que es en este caso horizontal, que es dirección tangencial a la trayectoria circular, y hay una dirección N que está dirigida hacia el centro de curvatura. Entonces, en D, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos sumatoria de fuerzas en la dirección normal. El positivo es hacia el centro de curvatura. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en la dirección normal es igual a masa por aceleración normal. Entonces, ¿qué fuerzas hay en la dirección normal? Positiva, la tensión, y negativa, el peso. Esto es igual a masa por aceleración normal, v cuadrado sobre ρ. Entonces, tenemos que tensión en D es igual, el mg va a pasar el segundo miembro a sumar a mv cuadrado sobre ρ, y sacando un factor común m, va a quedar m por, abre paréntesis, g más v cuadrado sobre ρ. Y luego hay que reemplazar. Entonces la tensión en D es igual a M, la masa de la bola de demolición, 60 por G, 9.81, estamos en el sistema internacional, más V, la velocidad en el punto D, que es el punto más bajo de la trayectoria, me lo da el problema, 4.2 al cuadrado, sobre ρ, radio de curvatura 15. Y ahí se obtiene que la tensión en D es 659 newton. Ahí termina el problema. Ahora vamos a hacer una aclaración, vamos a comparar con problemas anteriores que hemos resuelto. En problemas anteriores teníamos que una trayectoria circular, pero con una rapidez constante. ¿Qué quiere decir que la rapidez es constante? Quiere decir que el cambio de la rapidez con respecto al tiempo es cero. No hay cambio en la rapidez con respecto al tiempo. Pero este cambio de la rapidez con respecto al tiempo es la aceleración tangencial. Era cero. Pero la aceleración tangencial también tiene otra fórmula, que es v por dv sobre ds es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando la rapidez no es constante? Como en este caso de la bola de demolición, la rapidez no es constante. Entonces ahí se tiene que usar integrales. Al momento que hacemos sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial es igual masa por aceleración tangencial. Entonces hemos visto en el caso de péndulos, como el del problema de la bola de demolición, la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial es mg seno de tita es igual a masa por aceleración tangencial. Vamos a usar esta fórmula de la aceleración tangencial, que es v por dv sobre ds. Se van las masas y me quedaría que g seno de tita por ds es igual a v por dv. Entonces, ¿a qué es igual ds? ds es la longitud de un arco diferencial en la oscilación, es decir, esto, en un ángulo de tita, y siendo que el radio de curvatura es ρ, entonces se cumple que ds es igual ρ
de tita. Ángulo por radio de curvatura. Entonces aquí tendríamos G seno de tita por ds. ¿A qué sería igual? A rho de tita. Es igual a V por dV. Ordenamos, si el radio de curvatura es constante, lo ponemos adelante G por rho y luego seno de tita es igual a V por dV. Y aplicamos integrales, ¿no? Y acá hay que colocar en los límites de las integrales las condiciones que nos da el problema.